Bueno, muy bien, continuando entonces con nuestro tema, ya nos vamos a ir al cálculo del precio, ¿cierto? Que necesitamos verificar cómo hacerlo. Hay dos maneras de hacerlo, a través de cálculo del precio con base en la competencia, o sea, se coloco el precio de mi producto o mi servicio con base en una competencia similar, pero la desventaja que tiene este método es que no sabemos si realmente cubre nuestros costos como tal. Y el segundo tiene que ver específicamente con el cálculo del precio con base en los costos. Entonces eso es lo que vamos a hacer. En ese sentido, entonces, ya habíamos hablado de costos fijos, que tienen una relación directa con el costo indirecto. Ya habíamos hablado de los costos variables, que tienen una relación del costo directo de fabricación. Pero necesitamos los costos totales y allí necesitamos incluir, digamos, unos gastos adicionales que tienen que ver obviamente con los gastos fijos y con los gastos salariales. Entonces, para calcular ese número lo que vamos a hacer es, digamos, irnos al dato de costos. Aquí tenemos unos resultados de unos valores, ¿cierto? Recordemos que este valor que tenemos aquí es anualizado, y como es anualizado, entonces en ese sentido necesitamos dividirlo sobre 12 para que nos quede en meses, ¿cierto? Entonces miren que aquí cogemos el valor, lo dividimos entre 12, lo que vamos a hacer es coger esto y cerrar entre paréntesis para poder seguir sumando. Listo. Esto más, entonces nos vamos nuevamente para costos y gastos. Acá sumamos este valor, ¿cierto? Esto más, vamos a seguir sumando los gastos, ¿cierto? Esto más, y sumamos el tema salarial, ¿cierto? Entonces allá tenemos un valor mensual de total costos de 53 millones. Listo. Obviamente este valor puede ser un poco más alto cuando tengamos todas las tablas llenas. Listo. Lo segundo que tenemos que hacer es definir el porcentaje de participación en las ventas de cada una de las referencias. Entonces aquí vamos a suponer, digamos que la primera referencia va a tener un porcentaje de participación del 25%, que el segundo producto va a tener, borremos esto para que no nos confundamos, digamos que el segundo va a tener un porcentaje de participación del 35%, que el tercero va a tener un porcentaje de participación del 20%, y que el último va a tener un porcentaje de participación también del 20%. Listo. Entonces, ya obtenidos esos porcentajes de participación de las ventas, que los asumimos a través del comportamiento de la investigación de mercado que se hace, entonces se define una ponderación obviamente de cómo es que va a ser el comportamiento de las ventas del producto como tal. En ese sentido, entonces pasamos a calcular el costo total por cada una de las referencias, que simplemente es coger mi valor de costo total, multiplicarlo por el porcentaje de participación en ventas. Listo. Entonces tenemos este valor. Hacemos lo mismo con el segundo, ¿cierto? Hacemos lo mismo con el segundo. Y lo multiplicamos por el punto 35, que es el porcentaje de participación. Luego nos vamos con el tercero, ¿cierto? Que es el punto 2, y obviamente nos va a dar el mismo valor en el último, pues obviamente porque el porcentaje de participación es el mismo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos hallar el costo total unitario, y la manera de hacerlo es coger nuestro costo total por referencia
y dividirlo sobre el número de unidades que se van a vender, ¿cierto? Que en este caso siempre tomamos el primer año, será 5.000. Luego hacemos lo mismo con el segundo, dividido el segundo, entonces nos da 5.548. Este nos tiene que dar igualito tanto el tercero como el cuarto. Bueno, puede que no por el número de unidades, sí, nos da diferente. Muy bien, 50, bueno, aquí hicimos como que algo mal. A ver, este dividido el número de unidades, no, sí está bien, lo que pasa es que sería alto su costo unitario. Y este dividido el número de unidades. Muy bien, entonces si nos fijamos, pues tenemos costos totales unitarios y ya deberíamos de pasar entonces al cálculo del precio de venta, que es lo que nos importa. Recordemos que el cálculo del precio de venta unitario, este siempre debe ser igual al costo total unitario dividido 1 menos el porcentaje de utilidad. Cuando se habla del porcentaje de utilidad, tenemos la capacidad también de seleccionar un porcentaje entre el 0% y el 100%. Pues si elegimos el 0%, pues entonces estamos vendiendo a costo. En este ejemplo, por ejemplo, la primera referencia sería de 2.675 pesos, no le estaríamos ganando nada. Es como si estuviéramos comprando huevos para vender huevos y esa no es la intención. Aquí lo que necesitamos es poder obtener una ganancia, digamos, justa, con el fin de no entorpecer el mercado, de no ser abusivos con el mercado y que de alguna manera genere un proceso de diferenciación en función de la competencia. Steve Jobs mencionaba que si nuestro producto, nuestro servicio no genera un diferenciador, entonces finalmente el mercado nos elegiría el producto del servicio por el tema del precio. Entonces hay que tener mucho cuidado con elegir el porcentaje de participación, porque si lo elegimos muy alto, a lo mejor estaríamos sobrepasando el precio del mercado o el precio de la competencia y no seríamos tan competitivos. Entonces esto lo podemos ir manipulando a través de un tanteo también. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si cogemos nuestro costo total unitario y lo dividimos sobre 1 menos, para nuestro caso, digamos que como lo estamos explicando, sin tener unas bases bien consolidadas de todos los datos, pues voy a utilizar un 20% de ganancia, de utilidad como tal. Entonces este 20% lo pasamos a decimal, que es 0.2, para poderlo hacer simplemente lo dividimos sobre 100, el 100%, y entonces nos dará el número decimal. Entonces voy a tomar este valor, ¿cierto? Y lo voy a fijar con F4 para poder hacer el cálculo de los demás. Entonces resulta ser que el producto a costo me sale a 2.675, pero si gano un 20% de utilidad, entonces lo tendría que vender a 3.344 pesos. Si arrastro, pues entonces obtendré los valores correspondientes. El segundo, en 6.785, el tercero en 66.888 pesos y el otro en 952 pesos. Ahora vuelvo e insisto, si estos precios están por encima de la competencia, debo tener un muy buen diferenciador en el producto y el servicio para dejarlos así, con el fin de que el cliente logre notar la generación de valor en función de una diferencia, para no tener que cambiar mis precios. Pero si no tengo diferenciadores, si no genero buenos beneficios en el producto o en el servicio, pues entonces me tocará bajar obviamente este porcentaje de utilidad. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, yo ya tengo el precio de cada uno de los productos. Entonces lo único que tengo que hacer
simplemente es coger, copiar y llevarlo a donde los debo de llevar. O sea que lo debo de llevar acá, ¿cierto? Entonces, no me funcionó. ¿Qué pasó? Miremos. A ver. Bueno, lo que pasa es que me está tomando la celda D23 y esa no es la intención, ¿cierto? En este sentido, aquí necesitamos es colocar este valor. Volvamos entonces acá, control C y lo pegamos acá en esta celda. Porque no me está pegando como debe ser. Bueno, en fin, como para términos del ejercicio, simplemente entonces copiémoslo. Es 3.344 pesos. Ya cuando lo hagan en su Excel, 3.344 pesos. Entonces miren que, por ejemplo, que cuando escribo el valor automáticamente se calculan los otros. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Pues allí lo que está haciendo es tomando los datos macroeconómicos, porque el precio está influenciado por índice del precio al consumidor. Entonces aquí lo que está tomando es eso. Este C6 fijado está tomando es el índice del precio al consumidor, entonces los calcula automáticamente. El otro sería de 6.786 pesos aproximadamente. 6.786 pesos. Entonces miren que se calcula automáticamente. Y así sucesivamente con los demás, ¿cierto? El otro sería de 66.890 pesos. 66.890 pesos. Muy bien. Y el último sería de 952 pesitos. Muy bien, 952 pesos. Muy bien, entonces aquí ya hemos llenado la tabla de precios que básicamente necesitábamos proyectar. Otra cosa muy interesante con este tema es que miren, por ejemplo, que si tomamos el número de unidades en el primer producto, que son 5.000, y multiplicamos por el precio de 3.344, entonces automáticamente nos genera las ventas del 2017, que son 16.720.000 pesos, y así sucesivamente con cada uno. Y aquí al final se generan el total de ventas o la proyección de ventas. Sería muy bueno que este cuadro de las proyecciones de ventas lo validaran con las proyecciones de ventas que hicieron en el estudio de mercados. Recuerden que en el estudio de mercados lo componen 3 elementos. El tema, insisto, un estudio de mercado, un sondeo, una inteligencia de mercados, un plan de mercados y un plan de ventas. En el plan de ventas se hace una proyección digamos para el primer año de ventas y para 5 años. Entonces corroboren esta información, y si tienen que hacer cambios en el plan de ventas, pues entonces simplemente lo hacen. Muy bien, en ese sentido pues entonces hemos terminado, digamos, el cálculo del tema de los precios, como para que lo tengan en cuenta y lo pueden hacer con base en los datos que hemos realizado. Continuemos entonces con un cuarto video, donde vamos a explicar entonces el tema de las inversiones y otros elementos adicionales. Muchas gracias.